Muy buenos días aquí, buenas tardes, buenas noches. Aquí tenemos una nueva reparación, una Cineray XY150, ¿no? Los problemas que tiene uno de ellos es el sistema eléctrico. Hay que cambiar todo el sistema eléctrico porque ya no funciona lo que es para el switch, nada, igual se mantiene encendida, ¿verdad? Y tenemos un problema en el cilindro, un sonidito que es en tema de calibración de válvulas, elevadores de palillos y balancines, todo eso. Esas son las reparaciones que el día de hoy le vamos a hacer a este motor. Ajá. Ya lo vamos a prender para que escuchen el sonidito que tiene, ¿ok? No sé si pueden escuchar el sonidito que tiene. Ajá. Como pueden ver, el switch acá está cerrado, ¿verdad? Y aún así enciende. Eso tenemos un problema del sistema eléctrico. Le vamos a cambiar todo el sistema eléctrico para que nos quede pila. Así que vamos a empezar al desmontaje del motor, a desarmar todo, ¿ok? Vamos ahí. Estoy enfermando de amor. Mis sueños quieren saber cómo yo te quiero, quieren saber quién sabe que me muero. Va a pasar lo que sé, que tan pronto llega el final. Tu partida ha dejado mi alma en pedazos. Que hasta siento que no puedes seguir. Siempre te entregué mi vida, amor, y tú solo me diste el dolor. Así en la vida, quiero multiplicar tu puerta, diciendo que yo te fallé. De mi vida ya lo sé, mi amor no te interesa y es mejor que por fin reconozca lo que soy y me aleje de ti. Mi vida, esto no me ocurrir, lo que contigo he vivido, el amor que has traído, es una fuerza en mi largo camino. Está bueno, ¿no? Iluminas mi destino, ahora ya no puedo ser mismo. Y también te oí decir que a nadie vas a querer. Y tú sabes que no puedo vivir sin saber que te tengo cerquita. Y es tan difícil tener que admitirlo, pero es lo que me toca. Dejas mi cariño resentido, pero es lo que me toca. Que no seré feliz, que no seré feliz hasta volver a verte. Te di mi corazón y qué triste y tu cambio que burlaste de mí. No te importa
Que son para adelante los cambios de esta moto. Bueno, ya hemos sacado lo que es el cabezote, la culata. Como pueden ver, ya estamos con el cilindro. Súper quemado, pareciera que está quemando aceite. Pareciera, pero bueno. Vamos a ver. Hay que sacar el cilindro porque en el cilindro está el tema de los elevadores, ¿no? De los palillos. Como pueden ver, aquí podemos tener un problema de lo que es el tema de los rines. En el pistón puede tener fuga, ya están gastados los rines, o tal vez pueden ser los retenedores de válvulas que ya están dañados y está pasando aceite por medio de las válvulas y se está quemando la vaca. Eso también tenemos que verlo para arreglar, porque el consumo de aceite no es bueno, ¿no? Así que ese es otro problemita que por ahí hemos visto. Vean el pistón cómo está, ¿lo ven? Bueno, como pueden ver, los problemas que le dije no han sido los únicos. Tenemos este problema aquí que nos está consumiendo aceite, quemando aceite más de lo normal, ¿no? Este es todo el aceite que le hemos sacado al motor, ni un cuarto de tarrina. Ajá. Vean, este poquitito de aceite le acabamos de sacar ahorita al motor. Entonces, ese es el problema que tenemos, aparte de los otros dos problemas que le dije, el sistema eléctrico y el tema de elevadores, de palillo y todo eso, ¿verdad? Como les dije, vamos a ver si son los rines o en la culata los retenedores de aceite de las válvulas. Ajá. Eso vamos a revisar ahorita. Como pueden ver aquí, aparte del problema que le dije que tenía la moto, tenemos otro problema. El motor nos está quemando aceite, el pistón, el cilindro, mejor dicho, ¿sí? Si ven el pistón como está carbonizado, la misma forma está acá con la culata o el cabezote, ¿sí ven? Y este es todo el aceite que le acabamos de sacar al motor, ni un cuarto de tarrina, ¿no es cierto? Como pueden ver ahí, vean. El pistón, como pueden ver aquí, ¿sí ven? Por el mismo tema de que no estaba lubricando bien el motor, por lo que no tenía aceite, el pistón se nos ha ido pegando, ¿sí ven? Ajá, ese es el problema. Por eso nunca deben dejar que sus motores se queden sin aceite o cambiar el aceite tan tarde, o un ejemplo que ven que les está botando humo consumiendo y no hacen nada. No pueden hacer eso porque tarde o temprano se pueden quedar botados. A ver, entonces vamos a cambiar, como pueden ver aquí, este piñoncito de aquí, esta vaina, esto vamos a cambiar. Este es el elevador, ¿me entienden? Este de aquí vamos a cambiar. Como ya saben, ¿no? También el pistón hay que enreinar con rines nuevos. Así que vamos a sacar esta parte del magneto para poder sacar el tornillito de aquí y sacar el piñón, la leva de aquí, ¿me entienden? Así, eso vamos a hacer ahorita. El mariachi de mi tierra. El mariachi de mi tierra. Hasta que yo me muera. Si quiere, yo puedo ayudarle. Vale, vamos a sacar las cimbras a las válvulas para poder sacar los retenedores de aceite de válvula. Lo podemos hacer de esta forma, ¿sí ven? Ajá, ya ven. Es súper fácil.
solo dándole un golpe, puede ser con una T como ven así, o con un dado ¿verdad? De la palanca. Y listo. Ahora vamos a sacar las válvulas. ¿Sí ven? La válvula está húmeda, está mojada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el aceite está pasando por aquí, ¿verdad? ¿Sí ven? Así de simple. Ajá, vean cómo está. ¿Sí ven? Le damos la otra válvula. Esta también está, parece que está pasando aceite, pero bueno, no es mucho como la otra. ¿Sí ven? Listo, entonces ese es uno de los problemas. Entonces, las cosas que tenemos que comprar, como pueden ver, estos son los elevadores. Tenemos que comprar los retenes de válvulas que están acá, ya los vamos a sacar, son estos cauchitos de aquí, ¿verdad? Ya hay que comprar este piñoncito también, que es la leva, ¿verdad? Listo. Hay que comprar los rines, bueno, pistón nuevo, anillos, bueno, todo eso ya viene completo, uno solo, ¿verdad? Porque vean cómo está este también. Entonces, acabamos de poner el cilindro, ya cambiamos los rines, pusimos rines nuevos, ya sacamos los rines viejos, los que estaban abiertos, que tenían fuga. Estos son, ¿sí ven? Ya cambiamos los elevadores de palillo también. Estos son los que estaban viejos, ya tenían desgaste ya. Ajá. Así que bueno, vamos a seguir, vamos a poner lo que es el cabezote y a seguir armando nuestra moto. No se olviden de poner siempre la guía. Estamos poniendo los balancines acá arriba, ¿ven? Antes de poner el balancín ya saben que tienen que poner los palillos, ¿verdad? Que van por los huequitos que ustedes ven ahí. Ahí, ¿sí ven? Listo. Y ahí sí tienen que apretar esto. Si los punteros están calibrados o apretados, tienen que soltarlos para que no se aprieten las válvulas, ¿verdad? Y de ahí tienen que apretar estos tres pernitos. Y listo. Y ahí calibran válvulas con el tiempo del motor que está acá en el magneto, ¿verdad? Ya hemos armado el motor, ya hemos sellado todo lo que es el cilindro y todo, ¿verdad? Ahora vamos a prenderla para ver cómo nos queda, a ver si tenemos el mismo sonido que teníamos antes o no, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer ahorita, ¿sí?
Bueno, como pueden escuchar el motor, ¿sí ven? Así es como debe de sonar. Ya no tiene el sonido feo ese que tenía anteriormente, ¿verdad? Listo. Lo habíamos hecho, habíamos arreglado el problemita que tenía nuestra moto. Ahora le vamos a arreglar la parte de lo que es el sistema eléctrico, lo que no nos funciona el switch y esas vainas, ¿ok? Y el motor estamos listos, perfecto. Ok, vamos así.